Y bueno, ya estamos casi por empezar con el taller de hoy de Contemos tu Historia. En ese taller vamos a platicar con varias personas para que entendamos cuáles son esas cosas que les está costando trabajo al momento de presentar su proyecto, ya que luego muchas veces lo cuentan y las personas no entienden de qué es o por qué deberían tomarlo en cuenta. Vamos a trabajar en una metodología que les va a permitir entender mejor a sus usuarios, cuál es la manera ideal para llegarles y cuál es esa metodología que paso a paso te va a ayudar a contar una mejor historia que las personas puedan entender, recordar y sobre todo que tomen acción con eso que tú te interesa que actúen. Pues vamos y empezamos. Su podcast se llama Conecta Mejor con Bebe Domínguez, por si les interesa y saber un poquito más sobre todo lo que hace y adquirir, sobre todo, sus conocimientos. Disfruten. Muchas gracias. Como de comercial, noventero, de elevador, ¿verdad? Como estar ahí en Torre Plaza, tal vez, como en los 90. Pues bueno, como bien nos estaban diciendo en este momento, y seguramente les ha pasado, hay muchos productos que no entendemos por qué, pero no están vendiendo. Le dedicamos un chorro de esfuerzo, tiempo, lo probamos, estamos convencidos de que es lo que va a dar el pitazo, como dicen, la va a sacar del estadio y nada, no llegan las filas de personas que esperábamos. Y decimos, ¿qué pasó? Si mi producto es buenísimo, no tiene nada que ver con la competencia y la competencia está bien chapa, pero venden y venden y venden. ¿A quién le ha pasado esto? Por acá. ¿Sabes cómo se siente? Exactamente, ahí se ve, pero aquí estamos. Que dicen, derribados pero nunca derrotados. Entonces, tiene que haber algo más. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué otras cosas pueden estar pasando? Algunas veces podemos intentar incluso dar más barato y decimos, no, pues si vendemos más barato, pues todos me van a comprar. ¿Qué pasa en ese momento cuando queremos dar más barato? Pues lo que pasa es que vamos a hacer una carrera hacia no ganar nada. ¿Va a ganar quién? Pues el que vaya primero a la bancarrota, tal vez, porque podrá vender, pero eso no va a ser sustentable. El precio tampoco pareciera ser la respuesta. De repente una que otra oferta o algo así podría ser, pero nadie se ha hecho rico vendiendo más barato, al menos no al principio. Ya después habrá otras estrategias. Entonces, ¿qué puede ser? Tal vez estamos listos para invertir en la imagen espectacular. Contratamos al mejor despacho de diseño del mundo. Podemos contratar a quien nos haga el mejor sitio web, a lo mejor contratamos cineastas para que nos hagan nuestros spots promocionales y nada de eso nos está garantizando realmente el éxito. Tiene que haber algo más. ¿Qué está pasando o qué podemos hacer diferente? Bueno, pues esta carrera no la gana necesariamente el que tiene el mejor producto, el que vende más barato o el que gastó más en su promoción inicial. Gana el que comunica más claro. No el que habla más sofisticado, que se sabe más términos, ha leído más libros, más tecnología, nada de esto. El que comunica más claro. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la manera en que nosotros percibimos a quién, con quién nos relacionamos, con quién conectamos mejor? Entonces, necesitamos contar una historia convincente. Y es lo que vamos a hacer hoy aquí. Vamos a contar tu historia. Tú te puedes imaginar, bueno, pero yo no soy escritor, yo no estoy pensando hacer ninguna película, no estoy pensando, o sea, no, que Stephen King, ni Chespirito, ni que nada. Pues no. Pero cada uno de nosotros constantemente, nos demos cuenta o no, nos estamos vendiendo todo el tiempo. ¿Y qué nos conviene saber? Pues cómo podemos hacer para que las personas conecten con nosotros, para que podamos ser entendidos, también seamos unas personas o nuestro mensaje sea mucho más interesante y sobre todo que generemos una acción que podamos inspirar ese cambio. Y a lo mejor puede sonar como súper fantástico, como cambiar el mundo, la paz mundial o lo que sea, pero inspirar el cambio puede ser cualquier cosa que para ti tenga sentido. ¿Les gustaría que veamos alguna manera en la que podamos pasar por todo este camino e inspirar ese cambio? ¿Sí o no? Sí.
Ok, perfectísimo. Más o menos, más o menos. Ahorita vamos a necesitar que nos reclamen de allá afuera porque no dejamos escuchar a los de las bocinas. Entonces, bueno, seguramente han visto este meme. Hoy en día, o cada vez más, estamos conectados por medio de memes. ¿A poco no? Ahora esa es nuestra comunicación. Hay grupos o personas con las que ya ni siquiera hablamos, solo les mandamos un meme. De repente recibimos un meme de, es que con este meme me acordé de ti. ¿Por qué? Pues porque tiene cierta carga que nos hace recordar a ciertas personas, sentir esa conexión de a lo mejor características que una persona tiene y por lo tanto le podría gustar este meme. Entonces, por eso es que hoy conectamos tan bien con este tipo de situaciones. ¿Por qué? No es que sea súper sofisticado o que tenga una gran narrativa, pero que tiene situaciones con las que podamos sentirnos identificados. Pero ¿qué pasa cuando queremos contar una historia súper sofisticada, cine de arte? Imaginémonos que estamos en un teatrito en Estambul viendo un festival de cine alternativo de una persona sentada en una silla viendo una gotera. Y eso es súper artístico, podrá decir el autor, pero ¿quién está siendo inspirado por eso? Pues probablemente el autor y las 3 personas que están ahí. Pero si nosotros queremos que realmente llame la atención como la mujer de rojo, necesitamos cautivar a nuestro público. Y la única manera de que podamos hacer esto, de que nos volteen a ver, nos recuerden y se enganchen, es siendo bien claros. Y esto parece contraproducente porque todo el tiempo nos han dicho que deberíamos aprender mejores palabras, deberíamos hablar mejor, más finos, porque así sí nos la van a comprar. Y van a decir, este tipo sí sabe, fíjate cómo habla. Eso nos han dicho. El problema es que cuando hablamos así, las personas que no nos entienden, que somos la mayoría, nos desconectamos y decidimos, pues quién sabe qué estará diciendo, pero no le entiendo, no le voy a poner atención. Incluso me intimida un poco. Yo creo que mejor me hago para acá, porque quién sabe en qué me estoy metiendo, no entiendo, no sé. Y podemos tener ejemplos muy, muy claros. Por ejemplo, ¿quién de aquí tuvo en sus manos un prehistórico iPod? La edad, ¿no? Ya me duele un poco la rodilla, creo que va a llover. Bueno, ¿se acuerdan cuál era el rival del iPod cuando salió? A ver, por acá. ¿El MP3? ¿Te acuerdas de alguna marca? El Walkman, el Zoom que hace un par de años definitivamente lo sacan del mercado, ¿verdad? Era la competencia de Microsoft. Se me hace interesante que decían que todos los de Microsoft en realidad querían ser como los de Apple y por eso hacían ese tipo de productos. Bueno, el chiste es que la manera en que se comunicaron fue totalmente distinta. Salieron más o menos al mismo tiempo, de hecho el iPod no fue para nada el primer reproductor de MP3. Pero si llegaron a ver la publicidad de uno y del otro, podemos notar 2 grandes diferencias. La primera es el lenguaje que utilizaban y la segunda, el volumen. O sea, para comunicar, el Sony Walkman te entregaban un díptico, un folleto así de 2 partes, con un chorro de información técnica. Y está elaborado de tales materiales y tiene una memoria de tantos megas, no creo que llegara al giga o tal vez sí, pero tiene un voltaje de tanto, bueno, no sé, a lo mejor estoy diciendo puras barbaridades, ¿no? Si aquí algún eléctrico me pueda corregir. Bueno, el punto es que decía un chorro de características súper sofisticadas, que los técnicos estarían emocionadísimos y a lo mejor un 0.01% del mercado estaría entusiasmado haciendo fila para comprarlos. ¿Se acuerdan cómo anunciaban iPod? Bueno, yo se los voy a recordar. iPod siempre se caracterizó por comunicación muy simple, muy clara. Te presentaban el iPod y decía 1000 canciones en tu bolsillo. Hoy 1000 canciones es como, pues con Spotify o con lo que sea puedes tener millones. Pero en ese momento no era que el material del reproductor, no era que cuánto cabía, no era que cuánto le duraba la batería, era esa capacidad de poder ir al lugar que tú quisieras y tener las 1000 canciones que tú prefirieras. ¿Ustedes creen que tengan 1000 canciones favoritas? Nos gustaba esa idea de que tenemos libertad, de que donde sea que estemos,
podemos escuchar la canción que nosotros queramos. De esas era bastante probable que escucharas la música que querías en ese momento. Y las ventas, ¿cuál que se vendió más? De Zoom ni hablamos, ¿no? La verdad es que no, nunca conocí a alguien que tuviera uno de esos. Entonces, ¿tú tenías? Ah, mucho gusto. Ya puedo decir que conocí a alguien. ¿No lo traes? A ver. ¿Sirve? Ok. O tal vez nunca sirvió. No, sí sirvió en ese momento. Bueno, pues esta es la magia de una historia bien contada. Y es lo primero que les quiero contar hoy. Hubo un experimento que se hizo en eBay, que fue el precursor de todo lo que conocemos hoy en cuestión de Amazon, Mercado Libre y todo esto. Bueno, los primeros sitios para comercio electrónico fue eBay. Y hubo una serie de autores que no entendían, o sea, que tenían unas chucherías. Podrían ser unos perritos de peltre, o podría ser un yoyo, o podría ser lo que sea. Y entonces compraron un montón de cosas en un bazar y decían, pues las podemos revender al doble de su precio. Si un yoyo nos costó 10 pesos, pues lo vendemos en 20 y ya ganamos. Y compraron como 100 productos. Los subieron, lo publicaron y nada se vendieron. Por ahí uno que otro. Y entonces dijeron, ok, vamos a contratar una serie de escritores y lo que les vamos a pedir es que escriban una historia muy particular para cada uno de los objetos. Y vamos a ver qué pasa. La hipótesis era, no va a cambiar nada, va a seguir sin venderse, porque un producto no va a cambiar sus características por mucho que digas que fue de quien sea, de Mahatma Gandhi o de lo que haya sido. Esa era la hipótesis. Pero decidieron realizarla y una de las historias que realizaron tuvo que ver con uno de estos yoyos. ¿Alguien jugó con uno de estos yoyos? ¿Se acuerdan cómo era salir al recreo que llegaban estas personas de rojo, casi como astronautas, sacando sus yoyos, haciendo trucos? Y luego tú le pedías a tu mamá que te comprara uno, lo intentabas hacer y no con los mismos resultados, ¿no? Bueno, a mí no. Entonces, era esa magia. Yo con ver este material, este color, el brillito de la tinta, todo eso a mí me trae un montón de recuerdos, ¿no? Y entonces justamente escribieron esta historia y se los voy a compartir. Es una historia ficticia, pero cuenta. Hay una vez un chavo que estaba en la secundaria y lo corrieron, era muy mal estudiante. Y entonces decidió buscar trabajo y consiguió trabajo en una caseta, en la calle, en una gasolinera, en una tiendita de estas, como lo que hoy son los Oxxos o cualquiera de estas. Tuvo trabajo ahí y uno de los objetos que tenía, por ahí se encontró cuando estaba haciendo inventario, se encontró un yoyo. Y entonces le dio curiosidad, los había visto en fotos, pero nunca había tenido uno. Dijo, ay, pues ¿qué puede tener esto de chiste? Voy a intentar hacer un truco. Lo tomó en sus manos, lo enredó, lo estiró y se le fue. Así, ching. Pues parece que no es tan fácil, pero a ver, vamos a intentar otra vez. En eso entra una chava y él pues como que le llamó la atención y dijo, tengo que encontrar una manera de impresionarla. A ver, ya sé, lo voy a intentar hacer un truco con el yoyo. Saca el yoyo y la chava se emociona y le dice, ¿a poco sabes usarlo? Y el otro dice, pues, más o menos. A ver, ¿es un truco? Vuelve a hacer lo mismo y dice, tal vez esta segunda vez sí tenga suerte. A lo mejor ahora sí me sale el truco. Lo agarra, respira y se le va otra vez el yoyo, está por allá. Y la chava así como decepcionada, como, bueno, está bien, cóbrame esto. Se lo cobra y se va. No, pues se quería morir el chavo porque decía, pues entonces, ¿no? ¿Cómo le hago? Yo quiero impresionar a personas con esto, ¿cómo le hago? Pues le escribió una carta a los dueños de Duncan pidiéndole que les mandara un manual para que pudiera ser mínimo el columpio o algo. Y ya, después de un par de semanas le llegó su manual para hacer trucos con el yoyo. Y durante 3 días estuvo pegado, viendo, es que mira, ya vi, hay que enredarlo así. Y ya vi, no se lanza así, sino de esta otra manera. Y es que aparte hay que limpiarlo bien. No, yo estuve practicando por 3 días. Y a los 3 días, ¿quién creen que llegó? La misma chava de la otra vez. Y dice, no, pues ahora sí. La otra vez fue mala suerte, pero esta vez sí la voy a impresionar. Saca así, campeón. Lo lanza y otra vez él fue hasta allá. No sé si fueron los nervios, si fue que en realidad nunca aprendió o qué pasó. Pero nunca aprendió a usar un yoyo. Tal fue su decepción que lo entregó a
a un bazar, en una caridad, y este es el yoyo que hoy nos están vendiendo. ¿En cuánto creen que lo vendieron? Fácil, 100 veces su precio. Ese es el poder de una buena historia. ¿Qué cambió? Cambió el material, cambió el ruido que hace, cambió, te diviertes más, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con una buena historia hace que como humanos algo se nos mueve adentro y queramos conectar y queramos más de eso. Es a lo que nosotros le damos esa importancia, y es por eso que hoy les quiero decir que todos ustedes tienen esa habilidad para contar historias interesantes. Ojo, no quiere decir que su historia les vaya a interesar a todos, pero sí que si se enfocan en un grupo muy específico, pueden encontrar la manera de que algo sea muy interesante y los prefieran frente a otras opciones. Me acuerdo cuando, ahorita que hablábamos de esto de plataformas de comercio electrónico, salió Mercado Libre en Argentina, por ahí de principios de los 2000, finales de los 90. Y su eslogan era: alguien tiene lo que tú buscas y alguien busca lo que tú tienes. Y esas palabras, bueno, yo en ese momento no las entendía muy bien, como que se me hacía un juego de palabras, así, pero hoy como que me da mucha claridad en decir, bueno, es que no tienes que gustarle a todos, es como lo que hacen los políticos, polarizan, toman una postura, todos estos no me van a seguir, pero todos estos me van a amar porque piensan como yo pienso. Lo comunico sin miedo a que me vayan a juzgar, entonces se van quienes se tienen que ir, pero se quedan las personas que me van a seguir a todos lados. Y hoy eso es lo que vamos a aprender a hacer. Se preguntarán por qué les dimos esas hojitas. O tal vez no. Es buen momento para que se pregunten. ¿Qué creen que vamos a hacer con esas hojitas? Bueno, a lo mejor como les dieron pluma y plumón ya era muy evidente, ¿no? ¿Alguien sabe cómo hacer una oruga? Bueno, hoy tampoco vamos a salir. ¿Tú sí? Órale, a ver. Ven. Ah, es que no di la indicación cómo era. Este niño es muy inteligente. Ajá. Fíjate. A ver, ahorita nos dibujas una. Yo quiero ver esa oruga. Me vendió su historia, ¿vieron? Entonces, bueno, lo que les voy a pedir en este momento es que vamos a armar una metodología, no se asusten, no venimos a estudiar, pero vamos a aprender un modelo con el que ustedes, saliendo de aquí, van a poder contar la historia tan interesante como ustedes quieran a quien ustedes tengan enfrente. ¿Les interesaría? A ver, ¿sí o no? Miren, ya sé, para perder, porque luego estar de este lado de repente es medio intimidante, como que así todas las miradas. Quiero que me entreguen lo peor, ahorita al principio, a las 3, quiero que me abuchen lo más fuerte que puedan. Y sé que después de eso, si sobrevivo, puedo con lo que sea. ¿Podemos? Va, 1, 2, 3. No, eso no me quita, ¿eh? Puedo más que eso. 1, 2, 3. Bien. Ok, si sobreviví con eso, entonces ya me relajé, ya perdí el miedo al juicio. Bueno, ¿alguien ha escuchado hablar de este libro, El héroe de las 1000 caras? Es normal, tú sí. Bueno, este libro, déjenme les platico, a mí me parece muy interesante porque el autor Joseph Campbell es un mitólogo y profesor estadounidense. Tenía una pregunta, se preguntaba: ¿qué es lo que hace que hoy, a la fecha, bueno, eran los 40s, pero en ese tiempo, hubiera las mismas religiones, hubieran trascendido a lo largo del tiempo? Es decir, ¿por qué el catolicismo, por qué el hinduismo o cualquiera de estas religiones persistían y otras murieron? Se puso a analizarlas a muchas, al menos a las actuales, y se dio cuenta que todas cuentan exactamente o muy parecida historia. Todos abordan el tema de un concepto que él llamó el monomito, que básicamente es el concepto de un solo personaje, que es un héroe, que tiene que pasar por distintas etapas para trascender ciertas cosas y cumplir con lo que llamaríamos su propósito. Cuando cumple ese propósito, vuelve a donde estaba, pero convertido en una persona totalmente distinta. ¿Les suena más o menos familiar esto si hablamos de religiones? ¿Quién se les viene a la mente? Podemos hablar, no vamos a hablar tampoco de religión, pero podemos decir,
Si hablamos de Jesucristo, si hablamos de Mahoma, si hablamos de quien sea, vino de un lugar externo, le tocó venir en desventaja, trascendió ciertas cosas, hizo cosas maravillosas como cuentan las escrituras y entonces llegó al mismo lugar donde estaba, pero siendo una persona totalmente distinta. Bueno, este mismo modelo se repite en un montón de historias, cada vez más. Si vamos a ver cualquier película de Marvel o de DC, cualquier película de héroes, se trata de esto, algunas comedias. Se van a dar cuenta, ahorita que salen con esta idea, que es un machote para escribir historias. Van a decir, George Lucas ni siquiera era tan bueno, solo que leyó este libro. Sí era bueno, pero aparte leyó este libro, es muy evidente. Podemos ver ejemplos en... ¿Quién tenemos aquí? El primero. Aquí vamos a ver la edad. Luke Skywalker. Ok, aquí tengo, aquí detrás. La Mujer Maravilla. Películas. Bien, ¿y por acá? Neo. ¿Qué tienen en común esos tres personajes? Los héroes. A ver, ¿puedes contar un poco más sobre eso? Expláyate. Que fueron los elegidos, por así decir, dentro de su gremio o su comunidad, y ellos como que aceptaron esta identificación como los héroes que iban a salvar como a su nación o territorio o comunidad, y pudieron trascender como la oscuridad y un renacimiento de ambos que trascendieron la muerte, o sea, del mundo ordinario al mundo extraordinario, y trascendieron en excelente. Un aplauso por Ricardo. Gracias. Bueno, entonces podemos saber que esto pasó con Luke Skywalker, pasó con Diane, que se convirtió en la Mujer Maravilla, y pasó con Neo, The One, que también tiene muchas alusiones a la religión si nos ponemos ahí a analizarlo. Y podemos decir, bueno, sí, son las películas de acción, son películas para adultos. Bueno, no, ¿saben a qué me refiero? Pues bueno, pero pasó exactamente lo mismo con las películas para niños. ¿Quién ha visto esta de por acá? ¿Cómo no? Pues de tarea la vas a ver, te va a gustar. Vas a ver. Tenemos a Hércules. Hércules, ya sabías. Tenemos aquí en medio a Mulan. Y tenemos a Simba. Rey León. Órale. ¿Alguien sabe quién hizo la voz de Simba niño? Kalimba. Cuando era niño. Antes de todas las polémicas y todo eso. Pero esa es otra historia que hoy no vamos a contar aquí. El punto es que si nos damos cuenta, también se cuenta esa misma historia. La persona que al principio se muestra como desvalido, que lo llaman a que ejecute alguna misión, al principio no quiere, se tiene que enfrentar a su destino, a lo que es su propósito, lo trasciende y regresa al lugar donde estaba, pero convertido en una persona distinta. Empezamos a detectar un patrón aquí. Entonces pareciera que los guionistas no son tan inteligentes, o tal vez sí son muy inteligentes porque saben cuáles son esas cosas que funcionan y por lo tanto deberíamos apegarnos a eso. Si nos fijamos después de Star Wars, un montón de películas tienen que ver con este modelo. Así que, como diría Daddy Yankee, ¿cuál es la receta? La fórmula secreta. Para el dolor no, para el dolor no. Para contar, para que podamos nosotros contar nuestra historia con esta misma fórmula de éxito comprobado, para que no sea como aventar un volado y a ver a dónde se va todo mi dinero y mi tiempo, sino que vayamos un poco más enfocados, captemos la atención y entonces vayamos un poquito más a la segura. Primero, lo que les voy a pedir es que tomen una de sus hojas de su color favorito, de las dos que tengan ahí, y las van a doblar una vez, 2 y 3 veces, o sea, que nos queden en 8 partes. No tiene que ser perfecto, o sea, si quedan así de 7 y 3/4, pues ni modo, pero sí pueden quedar así, simplemente porque en cada uno de los espacios vamos a ir anotando. No importa que ahorita no tengamos mucho ahí donde apoyarnos, vamos a anotar ideas, así palabras. Entonces, lo primero que les voy a pedir, y para que no se nos olvide, pueden anotar mi correo, pb@lienzomedia.com.
porque luego se me van y a lo mejor alguien lo quería, no sé. Me gusta creer que sí era. Pero si no, bueno, la verdad es que el diagrama que vamos a hacer ocupa 7 espacios y había que llenar uno con algo. Así que, si me permiten ser así de egoísta, voy a poner esto, y si en algún momento quisieran escuchar el podcast, pues también hablamos de temas parecidos. En algún momento lo pueden escuchar, pero saliendo aquí. ¿Ya están todos listos? Yes. Pues aquí vamos. Vamos a tomar un poquito de agua. Ok. Cuéntales de qué trata tu proyecto. Hola a todos, buenos días. Bueno, yo soy diseñadora gráfica. Mi proyecto es una consultoría creativa. Más allá del diseño gráfico, me enfoco como a dar consultas y a asesorar en proyectos de la parte creativa en general. Mi proyecto se llama OVNI, como yo. Bueno, no es mi nombre tal cual, pero es un apodo que se me ha quedado a lo largo de muchos años. Y nació porque, bueno, a mí desde una cierta edad me daba mucha curiosidad de investigar acerca de temas de la conciencia, temas esotéricos, aliens, ovnis, conspiraciones. Y pues hubo una etapa en la que me hacían como que medio bullying por ser muy rara y tocar esos temas porque estaba en una escuela religiosa, pues claramente esos temas se salen del margen, ¿no?, que nos enseñan. Entonces, como a modo de molestia, me empezaron a decir ovni, y yo en vez de tomármelo como algo como, pues, malo, lo adopté. O sea, fue como, ok, pues me agrada, conecto con ese nombre, y ha sido muy personal este proceso de identificarme con esta parte de mí, y después me di cuenta que es algo muy bonito resaltar como la esencia de cada persona y en todo su entorno, ¿no?, tal cual como en el mundo que la rodea. Entonces, cuando decidí estudiar diseño gráfico, porque estaba estudiando ingeniería industrial, decidí darle este enfoque a eso como de más allá del diseño gráfico. Yo me gustaría, a través del diseño, resaltar la esencia de lo que es cada persona en su marca o en su proyecto, y pues que no tengan miedo a la autenticidad de ser ellos mismos y de compartir lo que quieran compartir desde lo que nacen y lo que les gusta hacer. Entonces, pues a través del diseño y de la creatividad y de metodologías creativas, yo me dedico a resaltar la esencia de los proyectos o de las personas. Incluso hay personas que me han pedido marca personal, y pues a eso me dedico. Gracias. Muy bien, Ami. Muchas gracias. ¿Cuál creen ustedes que sea el héroe de la historia de OVNI? Ella. Ok, pues ¿qué creen? ¡No es cierto! No es cierto, porque ese es el error principal que tenemos al momento de comunicar. Siempre platicamos de nosotros como que nosotros somos el héroe. Entonces ya con eso nos estamos exaltando y estamos diciendo, sí, yo soy un fregonazo. Incluso te puedo contar la historia de cómo mi bisabuelo fundó la empresa hace tantos años. Estamos expandiéndonos en todas estas ciudades y estamos desarrollando estos protocolos y todo esto. Y eso al público en realidad no le interesa. Queremos saber cuántas canciones podemos guardar en nuestro bolsillo. No nos interesa de qué material, en qué caja va a venir, la historia de Steve Jobs o a dónde iba la primaria. Nada de eso nos interesa. Con todo el respeto, y es muy valioso esta historia que nos contó OVNI, esta historia de Robert, es muy valioso, pero las personas no nos van a voltear a ver porque nuestra historia de nosotros mismos esté padrísima, por mucho que sea conmovedora, caso de éxito, lo que sea. Si eso a las personas no los beneficia, no tendrían por qué ponernos atención. Entonces, este es el primer cambio que necesitamos hacer: dejar de colocarnos nosotros como el personaje principal de la historia, hacernos un ladito. Sí vamos a estar, les adelanto, pero ahorita les voy a decir cómo vamos nosotros. Entonces, necesitamos entender que la persona que va a ser nuestro héroe tiene esta idea central. Todo gira en torno a ellos. Y no es con el hecho de decir esta frase ochentera del cliente siempre tiene la razón. Nada de esto. A lo que vamos es que necesitamos saber qué le interesa. Como lo decía hace un momento, si nosotros nos enfocamos en un grupo en particular, podemos enfocarnos mejor que si decimos, bueno, me voy a clavar a desarrollar mi proyecto durante un año completo, le voy a invertir un chorro y luego se lo ofrezco a ver a quién.
y ese a ver a quién llega, porque cuando le hablas a todos, no le hablas a nadie en realidad. Entonces, cuando tenemos claro para quién va y tenemos claro qué es eso que desea lograr, es mucho más fácil que tengamos ese punto de partida para nuestra historia. Entonces, tenemos claro quién es nuestro héroe. Pongan por favor ahí en el primer cuadrante donde tenemos el héroe, sabemos a quién vamos y de igual forma sabemos qué desea, realmente qué desea, porque el producto muchas veces es el pretexto. Ya se toma hasta chiste, ¿no? Esto de primer día de mercadotecnia. ¿Qué vende Starbucks? Clásico, ¿no? Starbucks no vende café, vende la experiencia. Bueno, pues es esto mismo. En realidad el producto es algo que tú estás comprando ahí, pero en realidad por lo que tú estás yendo ahí es porque quieres estar en un lugar bonito, con buena música, que esté a gusto, que puedes ni siquiera pedir café y nadie te está pidiendo que ordenes, que incluso puedes citar a alguien ahí y no te preocupas que la persona piense que este pobre no tiene oficina y por eso me siento aquí. ¿Por qué citamos a las personas en un Starbucks y no en un Oxxo? Y Oxxo es una empresa muy grande, muy exitosa. ¿Qué pasa? Pero ahí también hay café. Le da estatus, la experiencia. Okay. Vamos a seguir con el chiste acá del meme, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con toda esa historia que ya se contó previamente. O sea, ¿qué tiene que pasar para que tantas personas prefiramos tal vez utilizar un zapato con una palomita o con 3 líneas? Y todos sabemos a cuáles nos referimos. Y son solamente figuras. ¿Por qué? ¿Y por qué pagamos incluso más? Porque creemos en las mismas cosas que las personas están creyendo. Entonces, eso es lo realmente poderoso. Si vamos a nuestro segundo cuadrante, ¿qué necesita una historia? No todo puede ser color de rosa. Necesitamos ¿qué? Un problema, un villano, porque algo necesitamos resolver. Los mismos seres humanos necesitamos enfrentarnos a algo para que haya una resistencia y entonces estar creciendo, desarrollándonos sobre algo, si no, no tendría caso. Es como si tomamos un videojuego, pero es un videojuego para niños chiquitos y está extremadamente fácil. ¿Qué pasaría con ese videojuego? Súper aburrido. Si por el contrario no tenemos tanta experiencia como yo, casi no juego videojuegos y me quiero poner a jugar con los gamers que están en mundiales y todo esto, pues me van a sacar en 3 segundos y voy a perder toda la motivación y no voy a querer volver a tomar el control. ¿Qué necesitamos? Tener una resistencia lo suficientemente interesante, pero que nosotros con estas características podamos hacerle frente. Y eso es lo que nos va a mantener así, porque después nos desarrollamos un poquito más, nos enfrentamos a algo más fuerte y así vamos creciendo. Esa es la motivación, es como nosotros normalmente trabajamos. Entonces, es importante que tengamos bien claro qué es lo que está haciendo para aportarle a la historia, porque muchas veces nos dicen, no, pero mejor lo negativo ni lo menciones, porque las personas se pueden asustar, se van a preocupar. Tú hablas nada más de lo bueno. ¿Y qué pasa cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad? Probablemente no sea verdad. Entonces, incluso esto nos pasa con las personas cuando conocemos a alguien que como que se ve muy perfecto, como que desconfiamos. ¿Y qué pasa cuando de pronto se equivoca en algo, así como que se tropieza o algo así como que y ves que, si es una persona real, como que hasta nos cae mejor, ¿no? Entonces empezamos a confiar más porque decimos, es algo real. De la misma manera, sabemos que nuestro héroe tiene problemas en su día a día, como los tenía los Skywalker, los tenía Simba o los tenía quien sea. Entre más denso, más desarrollado está ese problema, nosotros podemos empatizar más con el héroe. Entre más malvado es Darth Vader, o más malvado es Hades, o con quien sea que se vayan a enfrentar nuestros héroes, más queremos que al héroe le vaya bien. Y recordemos que en este caso el héroe pues son las personas que van a hacer que a nosotros nos vaya bien. Su villano, ¿qué podría ser? La confusión. A ver, por acá. Los clientes no pueden ver tan fácilmente todos nuestros productos y es la oportunidad que él tiene de poder mostrar a los clientes todo lo que nosotros vendemos. Ok. Perfecto, gracias. ¿Cuál es tu? Karina. Muy bien, Karina. Esta es la intención, que podamos entender por qué ciertas cosas que llamamos problemas
podrían no necesariamente ser problemas, y entonces tener claro realmente cuáles son aquellas cosas. Por ejemplo, vamos a poner un caso muy sencillo. Imaginemos que yo tengo un problema de que en mi casa el pasto está muy crecido, no hemos podado así en mucho tiempo, y entonces pues eso me trae varios problemas, porque primero pues me da miedo pasar por ahí a mí, no me vaya a salir una víbora, un ratón. Eso es una cosa, y ese es el problema, es ese. ¿Qué otros problemas nos puede traer eso? Bueno, a lo mejor me siento mal, digo, ay, soy un flojo, cada vez que salgo digo, ay, otra vez no lo hice. O a lo mejor me da pena que los vecinos vean que tengo mi casa hecha un caos. Entonces, si se fijan, si el problema raíz puede ser una cosa de estas, pero en realidad esas otras cosas nos están ocasionando muchas más cosas. ¿Cuál podría ser una de nuestras ideas o la idea central de lo que quisiéramos hacer si tenemos este problema del jardín? Bueno, mi meta es tener un jardín que yo pueda presumir, que hable de mí, porque las cosas se parecen a su dueño. Entonces, si su dueño tiene así el jardín, ¿cómo tendrá otras cosas? Sería una cosa así como para pensar hacia dónde va. Entonces, si tenemos claro ese problema, realmente tenemos claro cuál es, ya tenemos resuelto el 90% del trabajo. No quiere decir que no vayamos a trabajar más, pero ¿cuántas veces nos estamos enfocando en problemas que ni siquiera son el problema real? Ha habido un montón de casos donde esto pasa, dedicamos mucho esfuerzo en algo y en realidad el problema estaba llegando por otro lado. Vamos a anotar en nuestro siguiente cuadrante, vamos en el número 2, tenemos el villano o el problema, que puede ser lo mismo. Un villano nos ocasiona problemas. Van a notar cuál es el problema que tiene el héroe de ustedes en el proyecto que ustedes tienen. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo? ¿Cuál es el problema que está teniendo tu usuario? O lo que podríamos llamar el villano de tu historia. ¿Tú lo tienes claro? Si se trata de un problema relacionado con lo que yo vendo o se trata de un problema relacionado con lo que quiere lograr. Lo que quiere lograr. ¿Con lo que quiere lograr? Ajá. Sí, bueno, yo en el caso que yo puse como empresa es una plataforma que conecta productores locales con clientes, porque las condiciones en retail de las grandes cadenas son completamente injustas para el emprendedor local y por ende nunca pueden ser competitivos. Entonces creamos Pidelorama. El problema incide directamente en que el comercio es injusto, en que además los productos que compramos en Walmart o Pan Bimbo, lo que sea que te consumas, está tan lleno de químicos que aparte ya ni tiene un aporte importante nutricional muchas veces por los propios procesos, y a veces los productores locales tienen productos extraordinarios que no son visibles. Entonces, pues yo puse como problema o como villano que el comercio es muy injusto para el productor local, que no es sostenible por las cadenas de valor, por ende, o sea, que llegue una galleta a tu casa implicó un montón de traslado, contaminantes, desechos, etcétera. Y el tercero es la calidad de los productos industrializados. Entonces, o sea, no sé si estoy haciendo el enfoque correcto. Sí. ¿Sí? Totalmente. Sí, para saber que vamos por esa línea y entonces si alguno nos estamos yendo por otro lado, reencaminamos. Perfecto. Entonces, como lo dice Nayeli, la cuestión es esta. ¿Cuál sería lo que quiere lograr estas personas? Que sus productos lleguen a cada vez más casas, a más lugares. ¿Qué problema tiene? Pues que está difícil competir contra las grandes marcas, ¿no? Los Walmarts o todos estos que pues tienen condiciones mucho más ventajosas. Entonces, esto mismo, no están teniendo visibilidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería ese problema? Ok, entonces, el problema puede ser de dos tipos. Casi siempre nos centramos en el externo. Por ejemplo, volviendo al tema del pasto, que creo es un ejemplo muy fácil de explicar, es que el problema externo es que el pasto está así y nadie puede decir que eso no es cierto, o que eso es bueno, o que lo que sea. Nadie lo puede negar. Pero el problema es que casi siempre nos quedamos solamente en eso y casi nunca nos vamos al nivel 2, que ahí es donde realmente tomamos las decisiones, en la parte emocional. ¿Cómo ese problema nos hace sentir? En el caso de Nayeli podríamos decir, bueno, las personas que están intentando competir en un mercado pues cada vez más ventajoso para el otro lado, pues se sienten desmotivados, se sienten frustrados, sienten que están perdiendo su tiempo. Incluso podrían tener esa pregunta filosófica de si vale la pena o estoy hecho yo para trabajar en esto, o en realidad ya mejor me retiro. Esa es la parte interna. ¿Queda claro cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Sí? Entonces, si lo podemos anotar en el espacio número 2,
¿cuál es el problema principal? Y el interno, que sería como cómo esto te hace sentir. Yo les prometí que ustedes sí iban a ser parte de la historia. Ahorita vamos a ver eso, pero antes les quiero enseñar un video. Dwayne Johnson, The Rock. Para muchas mujeres el hombre más sexy del mundo. Y para muchos hombres también, digo, ¿por qué limitar, no? Entonces, como les decía, les prometí que ustedes iban a ser parte de la historia, pero no como el héroe que se exalta a sí mismo, porque cuando nosotros queremos sentirnos como héroes, vamos y le pedimos ayuda a alguien y ya hay otro héroe, como que es algo bien extraño, ¿no? Ahorita medio empieza a pasar con las películas de Marvel y esto, pero en realidad son como un mega héroe que está de parte de todo. No es como que llegues a una historia y queriendo salvar y ya hay alguien ahí salvando. Entonces vamos a llegar, pero como este guía. Vamos a llegar como la persona encargada de encaminar a nuestro héroe a que llegue a donde sea. Vamos a ser el Yoda que permite que Luke Skywalker llegue a donde quiere, el maestro Miyagi, que incluso fue quien ayudó a Daniel San, a Karate Kid, en la historia original, o a Rafiki, que todos estos tienen en común que son las personas que se enfrentaron al héroe cuando el héroe no quería aceptar su misión. Y ellos fueron, primero, los que los convencieron, segundo, los que le enseñaron lo que necesitaba saber para poder enfrentarse a su destino. Estas personas no pelearon las batallas por ellos. En ningún momento quisieron presentarse como los héroes. Sin embargo, tuvieron una parte crucial en que el héroe tuviera éxito. Y esa es la parte que ustedes van a tener para presentar su proyecto, siempre desde este lado del guía, el experto, la persona que sabe lo que él necesita para que pueda llegar a donde el héroe quiere llegar. Sabemos que el héroe tiene una meta y que quiere llegar a un lugar. Sabemos cómo el héroe vería un día teniendo éxito, cómo se ve en cada día de su vida. Sin embargo, hay ciertas cosas, hay un vacío que no le está permitiendo llegar ahí, que es el problema. Si nosotros tenemos claro y conseguimos la manera de ser un puente entre donde hoy están y a donde quieren llegar, los tenemos ganados. Entonces vamos a comportarnos de esa manera. Anoten en el punto número 3, cuadrante número 3, el guía. Y quiero que por favor ahí escriban cuál es el rol que ustedes toman para acompañar a su héroe a que tenga éxito. ¿Cuáles son esas cosas que ustedes van acomodando? Para esto necesitamos 2 puntos. Lo primero es que necesitamos mostrar nuestra autoridad. Y con autoridad me refiero a que nos presentemos como personas capaces. Imagínense que hoy nos vamos todos de vacaciones, nos subimos a un avión, al destino turístico que ustedes prefieran, y de pronto nos sale la alarma de que el piloto se desmayó. ¿A quién le daría gusto esa noticia? Pues no, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo me levanto y digo, no, chavos, pues yo una vez jugué un videojuego de volar aviones y yo la verdad es que también tengo las mismas ganas que ustedes de llegar a la playa y también tengo las mismas ganas de no morirme. ¿Qué tal si me dejan pilotar ese avión? Pues bueno, probablemente no hay otra opción, ¿no? Pero no sería tan fácil que decidieran, bueno, sí, está bien, tú ve. Antes buscaríamos a alguien más que supiera hacer eso. Necesitamos mostrar esa autoridad. ¿Cómo lo hacemos? Pues no se trata de decir somos los mejores, simplemente por decir los mejores, sino mostrar cómo es que hemos acompañado a personas en el camino a lograr otras cosas, cómo ya lo hemos hecho, cómo tenemos esas tablas y podrían confiar en que nosotros podemos lograrlo. Pero no basta con esto, porque ¿qué pasa si solo nos paramos así enfrente y decimos somos unos fregonazos? ¿Por qué no? Lo primero que van a pedir es que les demuestres cómo lo has sido, en qué momento lo has sido o con quién lo has sido. Gracias, Lalo. Claro, o sea, hablar es gratis, ¿no? Entonces, el hecho de que, y aparte, ¿cómo quedamos? Como una persona arrogante, ¿no? Que solo estamos hablando de nosotros, pero en realidad no parece que se estén preocupando por mí. Entonces, ¿cuál es la otra cosa que debe ir sí o sí siempre ligado a esa parte de autoridad? Empatía. Básicamente es demostrarle a la persona que entendemos por lo que está pasando, que sabemos la frustración que se siente que nuestro producto no se esté vendiendo,
que nuestro sistema esté siendo muy confuso, que nuestra imagen antes de que llegara OVNI no esté siendo tan bonita como quisiéramos y nadie nos ubica y nos vemos chafas. Entonces necesitamos demostrar, por un lado, que entendemos su dolor y también que sabemos cómo solucionarlo. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, a quién de ustedes les ha tocado ir a hacer un trámite al seguro? ¿Por qué esa cara de emoción, Si quieren vamos mañana, vamos todos a hacer un trámite. Voy a hacer unos trámites en Hacienda. Ok, ¿qué pasa ahí? ¿Ustedes creen que las personas están capacitadas para hacer su trabajo? A fin de cuentas, lo hacen, de alguna manera. ¿Pero con qué actitud? ¿Te demuestran que están preocupados por ti, porque estés bien, porque... Pues no, y te tienes que esperar a que se termine la gordita o lo que están ahí lonchando. Entonces, por eso es importante que siempre estén esas dos partes. Empatía, que demostremos que entendemos su situación, porque por mucho que queramos ayudar, si realmente no los entendemos, ¿cómo vamos a saber cuál es su problema real, cómo se está sintiendo y cómo deberíamos ayudarlo? ¿Cuál es uno de los propósitos que más nos ponemos a principio de año? Bajar de peso. Ok, ahorita yo ya lo abandoné, ¿no? Como que yo creo que ya el siguiente año ahora sí. Pero podemos llegar ahí por distintos medios. O sea, a lo mejor tú puedes ir con un nutriólogo y te puede armar una dieta fregoncísima y puedes bajar de peso así, ¿no? Y tú estás convencido y va, no, mira, ve y come esto y saca estas cosas de tu dieta y todo esto. Y la persona dice, no, pero sí, yo quiero bajar de peso. Pues sí, pero no, tú no me estás entendiendo. Bueno, entonces deberías inscribirte en tal gimnasio y que el mejor instructor te ponga una... No, a ver, espérate. No me estás entendiendo, yo quiero bajar de peso. Y a lo mejor lo que la persona solo quería el dato de un cirujano que le hiciera una liposucción. O sea, el resultado es el mismo, pero el problema que tiene la persona es distinto. No quería esforzarse, no quería poner de su parte, tenía el dinero suficiente para ir, someterse al procedimiento y salir al día siguiente con menos kilos. Básicamente quería pararse en la báscula y que hubiera menos kilos marcados ahí. No estaba pensando en una mejor calidad de vida, en sentirse mejor, más ágil, con más energía, nada de esto. Quería entrar en el vestido para la boda. Entonces, por eso es importante y no somos nadie para decir, no, tu problema no está bien, el problema que deberías abordar es este otro, porque entonces el cliente es el que elige. ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí, bueno, apelamos un poco a las emociones. ¿Quién me quiere compartir qué entendió Filiberto? Que la chica era sordomuda y entonces él le lleva un método, un mecanismo para poder sentir la música. A ver, por acá. Hola, pues lo que yo entendí es que conecta con las emociones de ella. Entonces ahí está la magia, ¿no? Gracias, Andrés. Sí, tal cual. O sea, esta persona estaba muy interesada en darle un detalle y tenía ¿cuál problema? Que no puede escuchar, ¿no? Él probablemente le entrega unas partituras, probablemente es músico, o al menos ella. Lo que sabemos es que ella podía leer música, es lo único que sabemos. Después nos damos cuenta que no puede escuchar, lo cual me parece un poco simpático viniendo de una empresa que se dedica a hacer bocinas. Probablemente ese no era su cliente, pero el primero tal vez sí. Entonces causa un poco de confusión, pero de que nos conmovió esta parte del esfuerzo que hizo, eso es seguro. Entonces, bueno, por eso es importante también entender que en todo momento necesitamos escuchar hacia dónde está yendo esta persona, porque sí, ok, ya llegaron con nosotros, ya dijeron, ok, sí, llévame a donde quiero ir, pero dime cómo. Es cuando nosotros necesitamos entregarles un plan. Punto número 4, plan. O sea, básicamente que te digan, lo que quieres hacer probablemente sea complicado, pero ya le ayudé a otras personas, ya confían en mí, hemos logrado tales resultados. Y lo que necesitas hacer es primero dar este paso y después este otro paso. No quiere decir que vayan a hacer cosas fáciles, pero sí simples. ¿Se entiende la diferencia entre fácil y simple? Por ejemplo, es fácil caminar.
Bueno, siempre que tengas la capacidad de que tu cuerpo funcione de manera adecuada, simplemente hay que mover un pie y después el otro. Eso es fácil. Es fácil caminar 10 pasos. Probablemente sí, si diste 10, si diste 1 puedes dar 10. Ok, ¿es fácil correr un maratón? Ahí ya no tan. Si es mover un pie y luego el otro. Bueno, si es eso. Pero todos tenemos claro en qué consiste el maratón, ¿no? Y entonces, a lo mejor es un deporte muy fácil de entender, por lo tanto no hay mucho que explicarnos las reglas, y entonces puede tener un público más amplio. Contrario a, bueno, por ejemplo, ahora que recién pasó el Super Bowl, que tiene un poco de reglas un poco más complicadas, al menos para los que no somos tan fanáticos, y constantemente tenemos que estar preguntando, a ver, ¿yo por qué se paró? ¿Y qué pasó? O la clásica regla del fuera de lugar, ¿no? Entonces, cuando algo es un poco más difícil de entender, no es que nos sintamos mejor de, ay, a ver si ahora sí aprendo, es que nos desconectamos y no ponemos atención a todo esto. Entonces, el plan es necesario que si lo podemos hacer en 3 pasos simples, mucho mejor. ¿Ustedes creen que le puedan explicar a su usuario cómo cómo trabajar con ustedes en 3 pasos? ¿Lo podríamos hacer? Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Cuando contratamos una plataforma, por ejemplo Netflix, ¿se acuerdan cuáles son los pasos para contratarlo? A ver, por aquí, Javier. A ver si me acuerdo bien. Registrarse, o sea, poner tu correo, poner una tarjeta y instalar la aplicación. Ok, más o menos, pero si ese fuera el procedimiento, esa sería la manera de explicarlo. No quiere decir, en realidad todo tiene pasos más cortitos, ¿no? Es como decir, pero la cartera, bueno, primero tendría que decir, mete la mano en tu bolsa, saca tu cartera. Bueno, sí, pero tú solo explicas, introduce los datos de tu tarjeta. A eso voy con que en realidad son varios pasos, pero hay que simplificarlos lo más que podamos. Por ejemplo, Netflix tenemos bien claro qué es. Pensamos que es una plataforma para transportarnos a lugares. Nadie cree eso, ¿verdad? ¿Qué es Netflix? Plataforma de entretenimiento. ¿Hacen fiestas? ¿No? ¿Qué hacen? Películas. Catálogo de películas. ¿Perdón? Exactamente, esa referencia noventera estuvo interesante. Netflix es una plataforma que te permite ver series y películas ilimitadas donde sea, cuando sea. ¿Alguien piensa que es otra cosa? No estarían haciendo bien su chamba que nos lo están comunicando. Y creo que queda claro por qué hoy están donde están y por qué ha sido punta de lanza. Es muy fácil entender qué es y también es muy fácil entender cómo trabajar con ellos. Básicamente es, paso 1, creamos una cuenta y empezamos el mes de prueba. Si sí te gustó, paso 2, metes los datos de tu tarjeta. Paso número 3, empieza a ver películas y series donde quieras, cuando quieras. Esos son los 3 pasos que necesitas hacer. Si quieres contratar cualquier otra cosa, esos deberían ser los 3 pasos. Ahora, de la mano, necesitamos, punto número 5, un llamado a la acción. Si lo traslapamos a cuál es si seguimos con el ejemplo del héroe de las 1000 caras, del camino del héroe, sería este paso que le da el mentor para aventarlo a la aventura. Es como que alguien ya se paró al lado de la alberca, pero nunca lo empujaron y nunca se metió. A veces creemos que ya con explicarle por qué nuestro producto les conviene, ya lo comprarían, y no les decimos realmente cuál es el primer paso. ¿Cuál es? Llama y agenda una cita, manda un correo, visítanos. ¿Cuál es? Ahorita les voy a poner un ejemplo de estos 2 puntos seguidos, pero es importante que lo tengamos así de claro. ¿Quién me puede decir un ejemplo de su llamado a la acción? Solo para ver que estemos en el mismo canal. ¿Cuál sería el primer paso que tu usuario necesita dar? Que le llaman los baby steps, pasos pequeñitos, pero que ya está en camino de estar inerte, sin estar avanzando, a ya dar el primer paso. Y de ahí agarras vuelo. Entonces, vamos a ver ejemplos. Por eso me lo sabía, Javier. Es que lo traía de memoria, ya lo había preparado. Este es el ejemplo de cómo haces para contratar Netflix. Son 3 pasos y esa es la fórmula de por qué es tan fácil contratarlo. Primero, fue muy fácil comunicar qué es, nadie entendió que era otra cosa. Segundo, es muy fácil y te va diciendo desde el principio, paso 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3.
No piensas que va a ser una lista interminable, que quién sabe cuándo termines. Paso número 1, selecciona tu plan. Segundo paso, completa la configuración de tu cuenta. Tercero, paga. Ya tienes esto, iniciar membresía. A lo mejor dijiste, bueno, ya pagué, pero ¿y ahora qué hago? Bueno, inicias membresía. Ya con eso tú sabes que vas a poder ver películas y series cuando sea, donde sea, y sabes que cada mes se te va a hacer un cobro a tu tarjeta y que mientras sigas pagando, tú vas a seguir viendo todo el contenido que hoy está y el que se vaya publicando. Eso queda bien claro, no ha cambiado muchísimo la fórmula. ¿Alguien sabe cuál era el modelo inicial de Netflix? A ver, por acá. Porque el problema que estaban abordando inicialmente era otro y no les pegó. Era renta de películas y ya la rentabas por medio de correo. Te la mandaban a tu casa y ya la regresabas por mail. Exacto, o sea, estaba más pegado a lo que fue Blockbuster o Videocentro. O sea, decían, las personas no tienen problema con ir a rentar una película. De hecho, nos gustaba esa sensación de entrar al lugar, ver todo esto, la música, toda era una experiencia sensorial, estaba muy padre. Decían, las personas no tienen problemas con ir a rentar una película. ¿Cuál era el problema? Regresarlas, se nos olvidaba, o luego las llevábamos y si era VHS no estaba rebobinada, es en castellano, tienes. Bueno, chispas. Entonces, el problema que detectó el creador de Netflix es, entonces si yo logro crear un sistema que pueda hacer que yo pase a su casa a recoger las películas, pues todos van a querer estar conmigo. Y así lo hizo al principio. Y parecía, pero en realidad nunca funcionó hasta que se dio cuenta que ese no era el problema. Dijo, ok, en ese momento lo que sí era un problema es que no había un sistema de banda ancha lo suficientemente amplio para hacer el streaming que hoy tenemos. Pero conforme empezó ya a ver, se dio cuenta que podía hacer eso mientras tú tengas una computadora, un celular, una tablet. Entonces ya era mucho más fácil. Ya tenías esto. ¿Qué otras limitaciones podía haber? Por ejemplo, ahora que empezó, bueno, hace un par de años que empezamos con esta novedad de la nueva normalidad y la pandemia, seguramente todos nos podemos empatizar con cómo lo vivimos, pero sabemos que al menos en Latinoamérica fue el momento en el que nos acostumbramos a comprar en línea. Antes ya muchas personas lo venían haciendo, pero no al nivel de que lo hacemos hoy, porque uno de los problemas reales o las dudas que teníamos era, ¿y si será seguro meter mi tarjeta ahí? ¿Sí me llegará lo que pido? Y ahora como no nos quedó de otra, tuvimos que arriesgarnos a hacerlo, vimos que sí llegan las cosas y entonces ya para nosotros es cosa de todos los días. Pero tuvo que pasar eso, tuvo que cambiar la realidad, nos dimos cuenta cuáles eran los problemas y entonces fue que se empezó a hacer de esa manera. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, mete tu tarjeta desde el principio, pero no te vamos a cobrar. Si te gusta, después de un mes ya te empezamos a cobrar. Y se dieron cuenta que a veces las personas podía gustarles o podía no gustarles, pero no cancelaban. Entonces pues ya ahí seguía durante mucho tiempo y ahí empezó a avanzar. Y hoy está pues donde todos sabemos. Entonces, eso es lo importante, que nosotros tengamos bien claro qué necesitamos hacer para que den esos pasos, que los vayas tú guiando a que vayan haciendo todo eso y entonces resuelvan su conflicto. Punto número 6, ¿a dónde están llegando? ¿Cuál era ese lugar que las personas querían llegar y por problemas que no sabían cómo descifrar o que ni sabían que tenían, no sabían cómo resolverlo? ¿Tenemos claro a dónde quiere llegar su usuario? Tenemos esa idea de que sí, ¿verdad? Y entonces tenemos claro cómo se ve un día. Si nos queremos poner en el lugar de nuestro usuario, podemos visualizarlo, así como casi que cómo se llaman, qué hacen su día, qué auto maneja, todo esto, a dónde quiere llegar y por qué no lo están logrando, cuáles son esas limitaciones. Ok, si tenemos claro eso, es mucho más fácil que nosotros podamos armar una solución a la medida para que nos tomen en cuenta. No quiere decir que vayamos a llegar a todo el mundo, pero sí que si empezamos a enfocarnos a algo, pues en realidad sí vamos a tener ya ciertas prioridades y vamos a poder empezar por ahí. Si ya cubrimos bien ese sector, podemos empezar a pensar en otros que tengan sentido, si es que eso no basta. Pero es bien importante que tengamos bien claro esa habilidad de presentar cómo se vería el futuro, cómo sería un día en el que todo es magnífico, que te levantas y dormiste súper bien, que tu desayuno está riquísimo, que llegas, no hay tráfico, llegas al trabajo y tienes todos tus pendientes en regla,
todas las reuniones son divertidas, todos los clientes están contentos, un día perfecto. ¿Qué necesitas tú hacer para que las personas vivan más días así? En lo que sea que ustedes estén llevando. ¿Cómo pueden hacer el día de las personas a quienes estamos sirviendo que sea cada vez mejor? Porque cuando nosotros entendemos eso y damos esa muestra de que estamos para ellos, pues es más fácil que digan, esta persona no solo le interesa mi dinero, pero con gusto se lo doy, porque sí me entiende, tiene esa empatía y sobre todo ya me demostró que tiene la autoridad para llegar a donde yo quiero llegar, porque ya he llevado a otras personas ahí. Entonces es bien importante que planteemos cómo se ve el día cuando ya resolvió esto. Por ejemplo, podríamos decir, el ejemplo aquí de Robert, que hablaba de dar los hospedajes. Entonces podríamos decir, hay un montón de personas que quieren venir, por ejemplo, ahora a la feria, les gusta mucho, pero o es muy elevado el costo de los hoteles, o ya ni siquiera hay, ya está todo saturado. Por eso nosotros les damos opciones. Sí, hay muchos Airbnbs, pero la verdad es que la calidad de los que hoy se ofrecen, pues no. Simplemente te cobran caro porque está cerca del perímetro ferial, pero las personas no se sienten en casa. Entonces nosotros nos dimos cuenta de esto y les tenemos detalles que nadie más les tiene. Les ponemos muebles comodísimos, aparte, bueno, estoy inventando, ¿no? Pero podríamos decir, tenemos muebles de diseñador, las personas se sienten que están en un hotel boutique y entonces ya pasa un segundo término. Hubo un día que ni siquiera fueron a la feria porque se la pasaron ahí en el Airbnb. O sea, podríamos pensar ese tipo de cosas. ¿Qué estamos haciendo diferente? Porque en realidad, si nos quedáramos cortos, diríamos, si las personas solamente quieren un techo para no dormir en la calle, bueno, pues hay mucha gente durmiendo en el perímetro ferial, ¿no? O en un lugar, una caseta o lo que sea. Pero si quieren una experiencia mucho más confortable, bueno, pueden llamar aquí a Robert. Entonces, es importante que sepamos cómo plantear este escenario en el que ya todo salió bien. ¿Quién ubica este personaje? John F. Kennedy. ¿Y ubican este otro? Neil Armstrong. Ok, ¿qué hizo Neil Armstrong? El primer hombre en pisar la luna. Supuestamente. Eso dicen y yo no he tenido la manera de comprobar lo contrario. Pero sí, entonces, en la campaña de John F. Kennedy en el 62 puso varias cosas. Pero John F. Kennedy dijo claramente, si las personas votan por mí, yo voy a poner un hombre en la luna. Así de claro lo dijo. Si él se hubiera ido por la tangente, como no tan seguro, y hubiera dicho, bueno, si votan por mí, voy a destinar más recursos a la investigación tecnológica y voy a reclutar más personas de distintos países. Nadie hubiera sabido realmente qué significaba eso, aunque realmente llevar un hombre a la luna sí significaba todo eso, pero el público, los votantes, no necesitaban saber nada de eso. ¿Qué necesitaban saber? Esa emoción. Conocían el código cultural americano del orgullo. Estamos en carrera contra los rusos. Rocky ya les ganó. Bueno, no, Rocky fue en los 80, ¿no? Pero es esta cuestión de los rusos malos, norteamericanos buenos. Entonces, no queremos que los rusos lleguen antes a la luna, ¿verdad? Voten por mí y vamos a poner un hombre en la luna. La vida de quién se benefició en ese momento si un hombre llegaba a la luna. Pero cómo nos hizo sentir ese orgullo. Un montón de personas se acuerdan dónde estaban cuando vieron en la televisión el aterrizaje del hombre en la luna. Como se acuerdan cuando tomaron las Torres Gemelas o cosas muy icónicas. A lo mejor nosotros nos acordamos dónde estábamos cuando supimos lo de Colosio o alguna noticia así como de trascendente, ¿no? Podría ser. Entonces, por eso es bien claro, bien importante que tengamos esa habilidad de mostrar claramente qué es lo que estamos ofreciendo. No nuestras ideas, no algo súper ambiguo, específicamente qué es lo que nosotros vamos a ofrecer. Si lo planteamos así, es mucho más probable que las personas se inspiren a seguir a donde nosotros estamos. Y ahora, igualmente importante, y esto es algo que a veces se nos olvida o que nos da miedo, necesitamos también mostrarle a las personas de qué se están salvando. O sea, ¿cuál hubiera sido el panorama pésimo si no decidían tomar acción con nosotros? Por ejemplo,
Ahorita que decíamos lo del pasto, no, pues bueno, ¿qué podía pasar? Pues que tu casa se viera horrible, que hubiera a lo mejor una plaga, que a lo mejor cayeras en un hoyo, o que a lo mejor nadie te quisiera visitar porque les da miedo pasar por ahí, un montón de cosas, ¿no? Que te conocieran como el vago de la colonia o lo que sea. Si hablamos de la persona que quería bajar de peso, bueno, sí, por un lado sería obvio decir, bueno, no bajo de peso, pero ¿qué consecuencias tuvo en su salud? Porque no tomó acción. Bueno, primero, pues cuestiones directas en salud o enfermedades, situaciones que puede traer, pero también cómo se sintió al respecto, como alguien que no cumplió con lo que se propuso, con alguien que no puede tener disciplina o lo que sea, lo que eso pasó por su mente. Es bien importante que también planteemos ese panorama un poquito negativo. Es así como si pusiéramos la sal en la receta. Sí necesita llevar esto. No tengamos miedo, porque si no, imagínense que vamos a ver una película donde nuestro héroe necesita desactivar una bomba. Entonces ya sabe dónde está ubicada y sabe que tiene 3 años para desactivar esa bomba. Pues en realidad no va a tener mucha prisa en hacerlo. Y sabe que lo único que necesita hacer es tomar un elevador, llegar al piso 16, presentarse y le van a decir, sí amigo, pásele, ahí está la bomba. Pues en realidad no había consecuencias, ¿no? Y si les dije, no, y si pasan los 3 años y la bomba, y se acaba el tiempo, pues solo va a salir una banderita que diga, bang. Bueno, no son consecuencias que realmente nos llevarían a tomar una decisión. ¿Qué sería lo trágico, no? Pues eso va a volar la ciudad y entonces nada de lo que hoy conocemos va a existir. Por eso es importante que conozcamos cuál es ese panorama negativo y le aseguremos, mientras tomes acción, eso no tiene por qué pasarte. ¿Cuál es una de las principales objeciones que se podrían presentar? Lo que les mencionaba de, no, pues es que la tarjeta, no sé, no me da confianza ponerla ahí, qué tal que me la clonan o lo que sea. O me preocupa que pues quiera ver una película y no estoy en mi casa, entonces ¿cómo la veo? Bueno, tú sabes que la puedes tener donde quieras, si la puedes ver en tu celular, lo puedes hacer, o donde sea que lleves tu lap o lo que sea. Uy, pero eso debe ser súper complicado, ¿no? Necesita programas. No. Solo necesitas ingresar tu email, creas tu cuenta o reinicies si es que ya tenías una. Cualquier persona que tenga un remoto interés en contratar Netflix, con esos pasos entiende cómo contratarlo. No le estás dando 10 pasos de 10 historias de quién sabe qué pasó. Es como si planteamos una historia de un superhéroe donde lo muestras preparándose para la gran batalla, pero después también lo muestras yendo al supermercado y después también lo muestras tomando una siesta y lo grabas durante 30 minutos solo ahí. O sea, muestras tantas cosas que no sabes en qué enfocarte. A lo mejor todas son interesantes, pero son demasiadas y no a todos les interesa lo que se está presentando. ¿Les gustaría tomar un descansito para venir y hacer un ejercicio? ¿O nos vamos de corrido? ¿Qué prefieren? A ver, aplausos para de corrido. ¡Aplauso fuerte! ¿Aplausos para ya irnos a comer? No es cierto. Ok. Perfecto. Vamos a hacerlo interesante. Vamos a intentar hacer un servicio con 2 cosas que aparentemente no tengan nada que ver. Para eso voy a necesitar que 2 personas nos presenten su proyecto o nos digan de qué se trata y vamos a intentar hacer un producto de esas 2. A ver si nos sale. ¿Quién se anima? Por acá. Yo fabrico bolsa ecológica a base de plásticos de un solo uso. Ok, perfecto. Bolsas ecológicas. ¿Alguien que tenga un producto que no tenga nada que ver con eso? A ver. Pues bueno, nosotros brindamos servicios psicológicos a las personas y las empresas. Ok, perfecto. Pareciera que no tiene nada que ver, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, pensemos en relojes. ¿Para qué sirve un reloj, a fin de cuentas? Para ver la hora. Entonces, si solo necesitamos ver la hora, ¿por qué no todos traemos un Casio, un reloj de la Coca? O... Casio ya no, gracias a Shakira. Puro Rolex. Ok, quiere decir que hay algo más, además de, o sea, puede haber un montón de cosas. Si simplemente usáramos los productos por la funcionalidad, pues probablemente todos manejaríamos el mismo carro, del mismo color, usaríamos la misma ropa, pero no es así. Entonces, si
tenemos en cuenta que el mismo producto puede implicar cosas distintas para ciertas personas, o que incluso personas de aparentemente el mismo rango, la misma edad, pero de contextos distintos, podrían necesitar o preferir cosas muy diferentes. ¿Qué podría necesitar la chica de la izquierda? Puro CrossFit, papá. Proteínas. ¿Qué le preocuparía? ¿Qué son las cosas con las que se despierta pensando? Su salud, la dieta, entrenar, agua, la hora de hidratarse, comida, a lo mejor la rutina, ir al gimnasio, sus horas de descanso, su demás rutina. ¿Cómo sacar dinero para el gimnasio? ¿Sí? Ok, ¿y la de la derecha? ¿Qué le puede preocupar? Los pañales. Crianza. Ok. Podríamos pensar que son personas de contextos distintos, sin embargo dijeron cosas similares en algunos puntos. Se preocupan a lo mejor por el descanso, por la nutrición, por ciertas rutinas, por la proteína, bueno, o sea, por los pañales puede ser, ¿no? No sabemos qué tan extenuantes son esas rutinas. Entonces podemos saber que aparentemente no tiene nada que ver, pero de eso se trata la creatividad, de encontrar dos cosas que aparentemente no tienen relación y hacer que algo funcione. Básicamente es eso, creatividad es trabajar con lo que tienes. Y hoy tenemos esto, tenemos el ejemplo de, ahorita que hablábamos de la pandemia, y después de ver ya nos pasamos al ejercicio. Quiero mostrarles cómo es que esta empresa se adaptó a la perfección a la situación del trabajo remoto. Bueno, básicamente se adaptó a la pandemia y las consecuencias que esto trajo, como puede ser el trabajo remoto. In some ways, things are kind of the same. People are dropping off. In other ways, the screen's too slow. Well, Fluffy, seriously. We still got a couple things just to polish this up, maybe. The good news is we've learned we can do this. Any questions? Hello? Hey, let's run through the sign-up flow. I really like how clean it is. Turns out when we're hitting our goals, nobody cares if we're wearing pants. We just need the right tools. So our team stays a team. So no matter what comes next, we know we can work better, do better. This is going to work. Ok, esa es la propuesta de Asana. ¿Alguien aquí utiliza Asana? Les cambió la vida, ¿verdad? ¿Qué vimos aquí? O sea, en realidad el problema principal que fue, pues sí, la situación, la nueva normalidad o todo esto. Ese fue el problema, pero ¿qué problemáticas trajo? Ya no podíamos ir a trabajar a un espacio en común, era difícil conectar con personas que estaban en otros lugares, el trabajo fue un caos al principio, no estábamos preparados para trabajar de esa manera. Y hoy, aunque ya está normalizada la situación, podría parecer, ya nos quedamos con muchas costumbres de trabajar de eso, porque nos dimos cuenta que varias de esas cosas que hicimos por emergencia funcionan mejor. Entonces aquí te muestran esa parte, no importa dónde estés, no importa si traes pantalones o no, sabemos cuáles eran los problemas, ¿no? De que al principio no teníamos internet suficiente para tener buenas videollamadas, se cortaba, no sabíamos cómo comportarnos en una videollamada, cómo participar o cómo hacer todo eso. Pero hoy sabemos que gracias a herramientas como esta podemos organizar nuestro proyecto, podemos saber que las personas van a estar conviviendo en la manera que les funcione a ellos mejor y que al final esto va a funcionar. Entonces encontraron esta manera, cómo usamos la tecnología para que las personas se comuniquen mejor, trabajen mejor y saquen sus resultados aún a pesar de que estén en lugares opuestos del mundo. Bueno, esa fue una de las alternativas. Ok. Vamos a aterrizar y vamos a intentar mezclar. Atención. ¿Cómo lo podrías llamar? ¿Es como atención emocional o...? Sí, psicología. ¿Cuántos psicólogos tenemos aquí? Y uno en proceso. Ok, nos va a servir tener más personas. Ok,
¿Cuántas personas que hacen productos ecológicos tenemos? No importa, no bolsas necesariamente, pero productos que tengan que ver con beneficiar la ecología. Ok, perfecto. Son los bandos de la psicología. ¿Quién ganaría en una campal? Los de acá contra los de acá. Bueno, ahorita lo averiguamos. Ok, ¿qué se les ocurre si buscamos un mercado en común que podría haber personas que necesitarían ambos productos? ¿Qué podría ser? Un ejemplo sería, yo por ejemplo llevo a mi niño al parque y en lo personal no me gustaría ver o me deprime que mi niño esté creciendo en un ambiente en donde hay demasiada basura tirada, donde si él quiere ir a un campo a jugar fútbol tenga que limitarse al espacio porque hay bolsas, porque hay botellas. Entonces uno como padre siente que el niño no está creciendo en un ambiente pues saludable, ¿no? Que en lugar de que pueda ir un día o el día de mañana que sea adulto a llevar a sus hijos a un parque, tenga que ir a ver un vertedero, tenga que ver o se pierdan los ambientes, se pierda ¿cómo se puede decir? Sí, pues, los parques por la contaminación. Entonces ahí podría entrar el tema de que ella como psicóloga entiende perfectamente cómo los padres se comportan al ver la contaminación, cómo las empresas no tienen un poco de conciencia en ese ambiente, en ese aspecto, y cómo afecta a la comunidad en sí. A ver qué se les ocurre por acá. De psicología del color, aplicar la psicología con lo que son las bolsas como para niños o como para adultos, ya sea por ejemplo en el rojo como para algo más intenso, azul como más de confianza, o para niños algo así como amarillo, y se pueden involucrar las dos partes, como algo nos puede motivar al solamente tenerlo y usarlo, y cómo se puede mezclar como con el tema de la psicología. A fin de cuentas, ¿qué podríamos decir que si estamos hablando de los padres, verdad? Los padres serían nuestro héroe. ¿Tenemos eso claro? ¿Estamos más o menos decididos? No quiere decir que sea el único, pero por irnos por algo. Ok, tenemos los padres que están preocupados por el bienestar de sus hijos en distintas áreas. Una importante es la emocional. Y uno de los beneficios, lo que está buscando es cómo puedo yo hacer para tener espacios recreativos saludables para llevar a mis hijos, que se diviertan y no preocuparme de que se vayan a hacer daño o de que vean que el mundo se está contaminando, darles esa conciencia ecológica, básicamente darles esa educación. Eso queremos. Y así se vería, ¿cómo se vería un día perfecto, en la vida de estas personas que ya lograron esto? Ya habiendo logrado esto, es que, como bien lo dice él, que ya en el momento de que van al parque estén felices, estén a gusto, estén en un espacio limpio, y lo más importante, que los padres ya tengan esa conciencia de ellos, pero también con los pequeños, ¿no? De que si tiran un papel o no sé, algo, o sea, que se haya logrado en sincronía lo de ellos con lo de la psicóloga y los terapeutas. Gracias. Ok, tenemos ya esta parte de cómo se ve un día perfecto. Y tenemos claro que quieren llegar ahí. ¿Qué personas son? ¿Cuáles son los problemas que no nos están permitiendo llegar ahí? ¿Qué se está atravesando? Educación ambiental. Ok. ¿Qué más? Podríamos hablar de que no hay suficiente oferta de productos como... ¿O sí hay? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo? No es un tema ecológico, es un tema social, porque nosotros como sociedad, independientemente de qué es el hecho del producto, tenemos la educación de cómo tratar ese producto una vez que haya terminado su tiempo de vida. Yo trabajo con mujeres. Muchas veces ellas no tienen esa oportunidad o esa solvencia para estar en el psicólogo, o sea, para pagarse un psicólogo. Entonces quizás ese sería un punto, que haya algo más accesible o tener un equilibrio ahí, que haya más oportunidad a mujeres o a padres en este caso, que sea eso, ¿no? Que se les dé esa oportunidad. Entonces, si nos damos cuenta, no es un problema como tal de no tengo bolsas ecológicas, ese es un síntoma. En realidad el problema va más arriba. Permiso. En realidad, más enfocado como a su producto, creo que lo principal sería que fuera de una manera accesible,
para poder comprar esos tipos de bolsas. Entonces yo creo que más bien en la forma de interactuar de esas dos vertientes o sectores sería que utilizar como los conocimientos de psicología para que fuera más atractivo en cuestión de colores o emociones o brindar posibilidades de marketing y meter algo digital para que lo pudiera adquirir desde, no sé, una plataforma ya que sea, por ejemplo, ya de las comunes que actualmente tenemos, como para comprar una hamburguesa, pues también puedes comprar una bolsa ecológica. Estamos hablando de desarrollo de conciencia, en realidad. Ya es un producto más amplio, podría ser. Eso de las bolsas podría ser uno de los hábitos. Utiliza bolsas ecológicas, pero también qué otros hábitos necesitarían estar haciendo las personas. Y queda claro cuáles son los problemas, que en realidad no es que queramos ser malas personas o no tomar en cuenta, pero es que, primero, ni somos tan conscientes de que eso es un problema. Segundo, si somos conscientes, no sabemos cómo resolverlo o qué podríamos hacer. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros presentar una opción así de rebote? No tiene que ser la super idea innovadora, pero simplemente para ir entendiendo cómo podemos aplicarlo así a dar una solución. De manera como muy práctica, como psicoeducar, como poner de puntos diferentes del estado, así como en el norte, en el oriente o sur, personas que estén como que ahí dentro de, como dándoles bolsas y les capaciten o les platiquen de manera muy básica la parte de conciencia o social de lo que puede repercutir usar este tipo de bolsas. O sea, que esté una persona ahí y que se turne con otra y que así de manera temporal estén como capacitando a la persona que esté como usándola. Entonces es una manera como psicoeducar como al usuario y su uso o destino que tiene este tipo de bolsa. Yo tengo, creo, un ejemplo en el que puedo entenderlo un poco más, que abarca esto un poco, ¿no? Todos sabemos el tema de los popotes, ¿no? Y todos vimos a una tortuga sufriendo con un popote en la nariz. ¿Cuántas veces pasa eso realmente, no? Pero eso funcionó perfecto y ahí es donde aplicaron la psicología para poder generar una campaña y hacerte consciente de una necesidad que teníamos, que era no tanto que las tortugas tengan, sino más bien los plásticos que están llegando al mar, ¿no? O sea, me parece que ahí fueron, no sé si fue una compañía detrás de esa situación, pero creo la historia es que un niño tuvo una tarea, ¿no? Y este niño lleva este video de la tortuga y a partir de ahí se genera como si fuese un problema mundial. Que vuelvo a repetir, no necesariamente es que esté pasando por completo, pero sí nos deja claro que tenemos una problemática. Entonces me parece que, viéndolo así como de fuera, usaron pues una campaña, supieron mover las emociones, utilizaron psicología ahí para hacernos ver que teníamos un problema. Y luego nos dieron la solución también, y nos dijeron, compra popotes de metal, que la huella ecológica es mucho más fuerte que la de los plásticos. Entonces, bueno, ahí está como esa disyuntiva y me parece que cabe el ejemplo en saber que bueno, al menos de estas cosas de las que estamos hablando, me parece que la psicología funciona para darnos conciencia y para ayudarnos a entender dónde está el problema y las soluciones que podemos tener, ¿no? Gracias, Iván. Bueno, vamos a ir aterrizándolo, pero bueno, en realidad sería un trabajo para más tiempo, pero en realidad podemos confirmar. Vamos a ver si estamos tocando los temas que se necesitaban. Si tienen duda, pues luego nos juntamos y platicamos más, pero ¿tenemos claro cuál es el problema que vamos a resolver? ¿Más o menos claro? Ok. ¿Tenemos claro cómo nosotros guiaríamos a la persona? No es que nosotros vayamos a ir a recoger basura o que vayamos, a lo mejor sí, pero eso no lo va a resolver. Ok. ¿Tenemos claro qué va a ganar la persona una vez que haya resuelto todo esto? ¿Y tenemos claro de qué cosas se va a salvar gracias a que sí tomó acción? Ok, entonces así debería verse un discurso cuando nosotros presentamos esto. Les voy a dar así como una plantilla de cómo es que normalmente se podría presentar. Si ya tenemos aquí nuestros 7 puntos, nos vamos en ese orden. Les sugiero, se puede presentar en distinto orden, pero siempre funciona empezar
con el problema que está resolviendo. Si se fijan, hace rato, cuando les pedí que anotaran así rápido su proyecto, probablemente escribieron algo hablando de ustedes, ¿no? Es como decir, bueno, yo tengo una empresa que hace esto, y por ahí en medio, o a lo mejor al final, hablamos de cuáles son nuestros clientes o qué les ofrecemos. O a lo mejor alguien sí desde el principio puso, yo detecté tal problema y lo resuelvo. Pero como se vería, necesitaríamos simplemente responder 3 preguntas. Básicamente es, bueno, esta sería decir, tenemos claro a quién vamos. Ok, ¿qué problema es el que yo resuelvo? ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo, el ejemplo de bajar peso, lo puedo hacer por rutina de ejercicio, lo puedo hacer por dieta, o lo puedo hacer por operación. Tengo claro cómo es que lo hago yo de manera única, que nadie más pase, o por lo menos no igual que todos los demás, lo estoy comunicando así. Tercero, ¿qué ganará la persona porque lo resolvió? Gracias a que lo resolvió de mi manera, en lugar de no tomar acción o de resolverlo de otra manera. Esas 3 preguntas nos ayudan a dar súper claridad en qué es lo que estamos haciendo, y esa es básicamente nuestra historia. Eso es lo que no tiene, una historia no tiene que ser así súper poético o algo que estaría orgulloso cualquier escritor o Calderón de la Barca o algún club del, pues no sé, el 27, sino que algo que sea muy práctico, porque a fin de cuentas no estamos en un concurso de poesía o de literatura, estamos en una competencia, porque sí es una competencia para ver quién hace que la persona que está allá, que no conoce lo que estoy ofreciendo, entiende mejor lo que estoy ofreciendo. Que si hay 2 personas que están aparentemente ofreciendo lo mismo, si es un iPod o si es un Zoom o si es un Walkman, ¿cómo hago para que elijan el mío en lugar del otro? ¿Cómo lo estoy comunicando? Tenemos más claro cómo podríamos presentar nuestro proyecto. Tenemos claro que nosotros dejamos de ser los héroes de la historia, porque no se trata de nosotros, sino de las personas a quienes estamos ofreciendo nuestro tiempo, nuestro talento y todo lo que hacemos. Y tenemos claro por qué lo hacemos, por qué tenemos esa autoridad para hacerlo mejor que otras personas. Bueno, pues la tarea ahí para ustedes, para que la lleven a casa, es repasar con tiempo cada uno de estos puntos y ver si sigue teniendo ese sentido lo que nosotros estamos aplicando, cómo lo presentamos, y se van a dar cuenta que la próxima vez que alguien les pregunte a qué se dedican, va a ser mucho más fácil que entendamos, que las personas entiendan qué es lo que tú haces. Porque ¿cuántas veces no nos pasó eso de que, ¿a poco tú haces eso? Me hubieras dicho, lo acabo de comprar ayer. Pero si te dije 1000 veces, pues sí, pero no te entendí. Nos va a dejar de pasar eso. Sabemos lo que se siente eso de explicar, de tener la solución y que nadie nos la pida. Decir, me hubieras dicho, yo lo hago. Ok, ¿por qué a mí nadie me pide ayuda? Porque no saben, o que tienen ese problema y no saben que deberían pedir ayuda, o no saben que tú lo resuelves. Si lo tenemos así de claro, lo podemos decir con pocas palabras, en 3 pasos, y dejamos bien claro cuál es el primer paso para empezar a tomar acción, tenemos mucha más ventaja. Así que nos lo llevamos a casa, vámonos a comer un ratito, al rato lo pensamos, y si tienen una duda, pues contáctenme por ahí. Ya tienen mis datos, por eso les pedí desde hace rato que lo apuntaran a quien le interese, porque luego se iban y ya no lo apuntaron. Así que por favor, si quieren que platiquemos después, me pueden mandar ahí un correo si tienen alguna duda de esto que vimos, porque normalmente este taller dura 4 o 5 horas, pero si tienen una duda puntual, me pueden mandar ahí un correo sin problema, y pues aquí sigo a sus órdenes. Nos vemos muy pronto por acá. Gracias por el tiempo.